25 años de historia, donde entre otras cosas se fundó el Club Atlético Independiente de Avellaneda. Hoy está catalogado como bar notable de la ciudad de Buenos Aires, siendo un reflejo de la cultura y de la cocina porteña. Encontrarlos en Instagram como Cabildo Buenos Aires y en TikTok como Cabildo Bar Notable. Pasamos al siguiente tema. Se ha dado a conocer en el día de ayer que ha cambiado el reglamento de AFA. ¡Qué novedad! Qué raro, ¿no? Con respecto a los cupos, que es algo que hablamos el jueves pasado, esto de que el tercero de la tabla anual va a fase 2 de Libertadores y en caso de quedar eliminado, como le pasó a Godoy Cruz, a Boca y Argentinos Juniors de forma consecutiva, se quedan sin nada. Nosotros planteamos algunas que otras soluciones. Bueno, la AFA tomó una. El Chiqui Tapia Muy toma las polémica. decisiones escuchando la pausa justa ya a este punto, me parece. No, porque no es algo que hayamos planteado. Payaringa. No, lo hemos hablado esto del... No, del noveno no. No, de lo del noveno no se le ocurrió. No hay Pero lo nada que hablamos se de le lo- haya ocurrido para- la opción. Vamos a poner en contexto. Nosotros El lo cambio- decíamos desde que tenía que haber un Ah, cambio sí, sí. Claro. entre el último clasificado Sudamericana y el de Libertadores. Pero ¿sabes por qué se cambió? Lo que pasa es que ahora si son 9, son 8, no sé, ya me perdí. Mira, yo a ver si coincide en algo. Argentinos Juniors queda eliminado por penales contra San Lorenzo en el Apertura y a los días se confirma que se va a poner alargue para el torneo siguiente. Argentino Sí. queda eliminado de la Copa Libertadores en fase 2 y a los días se cambia el cupo. Malaspina, Tapia, bueno, no. Sí, sí. Lo que pasa es que hacerlo después Raro. también... Bueno, hacerlo después con el diario del lunes no te sirve porque ya la tenés Sí. adentro. No, ya la está. tiene adentro, sí, Sí. total. Mala En pi- resumen, el tercero de la tabla anual. A partir, esto no es de esta temporada, es decir, esto se empieza a aplicar en la temporada, la temporada que viene. 2027, es Sí, decir, sí. para los cupos del 2028. Claro, o sea que esta O sea que para la temporada que será viene ya igual. tenemos de vuelta tabla anual. No va a haber torneo Sí. largo. Es decir, a partir del 2027 empieza esta norma que es para las competencias de 2028. Los cupos ahora van a ser el tercero de la tabla anual va a Copa Sudamericana y el noveno de la tabla anual es quien va a ocupar el cupo de fase 2 y claramente acá se te arma un quilombo bárbaro porque yo te pregunto, ¿qué preferís vos? ¿Ir a fase 2 o ir a Sudamericana? Boca el año pasado, ¿qué prefería? ¿Quedar tercero e ir a fase 2 o River mismo que lo peleó hasta el último momento o ir a Sudamericana? Sí, sí. Ir al repechaje. Tener la chance de jugar la Libertadores, obvio. Sobre todo en la fase 2 que vos ganás y te asegurás una Copa Sí, Internacional. claro. Y generalmente te tocan con equipos de Ecuador o Colombia que no te digo que son accesibles, pero no te toca un brasilero enseguida que es para cortarte que o te quedas afuera de todo o vas a Sí. Libertadores. Lo que sí veo, que hoy estuve leyendo un poco, una mala redistribución de los cupos en el sentido de que me parece un poco ilógico que el ganador de la Copa Argentina vaya a Libertadores, por ejemplo. En la Copa de España, algo que leía es que el campeón Europa va League. a la Europa League. El campeón de la FA Cup en Va a la Inglaterra Europa va a la Europa League. Bueno, por eso, por ahí el campeón de Copa, este año parece que pasó Independiente Rivadavia Mendoza, por ahí termina premiando un equipo que no fue, qué sé yo, contundente o no fue prolijo con lo largo de los partidos, hizo un buen campeonato, son mata-mata, hay tandas de penales, por ahí termina premiando, dándole ese cupo, me parece que se lo merecería por lo menos el tercero el tercero de la tabla anual. Lo que pasa es que si vos a la Copa Argentina le sacás el cupo a Libertadores, Sí, directamente le la pudre. matás. Le sacás todo el prestigio, el Sí, la verdad que poco sí. prestigio que tiene. Sí, sí, no, O sea, no. hoy- Porque es una copa Vos- que para lo que es, por ejemplo, Copa Inglaterra o FA Cup arranca muy tarde. No, son partidos a pero- 90 minutos. Pero hoy, Vos Independiente Rivadavia, ¿le decías que se metía a Sudamericana? no, Es que obvio, estaban más- saltando. para eso es Bueno. un buen punto, porque esta mirada de la Copa Argentina le sacás el prestigio es para clubes como Boca, River y si quieres Racing, que necesitan la Copa Argentina para ir a Libertadores. Por si tienen un mal año. Y el, te que, digo- el que es de Independiente Rivadavia o Patronato que la ganó o cualquier equipo de menor jerarquía, lo que importa es que gane un título, no le importa. Obviamente ir a Libertadores Claro. es un plus, pero lo que le importa al hincha Independiente de Rivadavia es que gane un título. Sí. Y otra cosa, esto del tercero que vaya a Sudamericana y el noveno que va a fase previa de Libertadores, creo que no le conviene ni al tercero ni al noveno. Porque No. si vos hiciste un año como para ser el tercer mejor equipo dentro de los 30 en un torneo donde generalmente los primeros siempre suelen ser Boca, River, Racing, Bueno, por ahora eso. Rosario Central, equipos de mucho peso, si vos te dio para quedar tercero es porque vos tenés algo como para jugar esa fase 2. Ahora, el que queda noveno y se va a fase 2 de Libertadores, no le conviene una mierda ir a fase 2 de Libertadores porque generalmente son equipos donde llegan con lo justo Al menos- a clasificar a Copa. Bueno, a no ser que sea como un caso Sí, sí. como lo es, no sé si queda Estudiantes, si queda Boca, si queda River, que es raro, pero
al que queda noveno y se va a fase previa a Libertadores, le queda muy grande la fase previa a Libertadores. Porque si, por ejemplo, al que le tocaba era Barracas, a Barracas le llega a tocar Barcelona, Ecuador o Botafogo, y la verdad que se va a comer un pesto bárbaro. Y es menos entrada de lo que es plata, porque la fase previa 2 de Libertadores te da 2 millones. Y entrar a la Sudamericana directamente ya te da 3. Ni te digo si llegas a pasar a la siguiente fase o premios por victorias o por empates o partidos jugados o todo lo que involucra jugar una fase de grupo o una Copa Internacional. Entonces, ni al noveno le conviene ir a jugarse un partido contra alguien que generalmente va a ser superior a vos y estar a 2 partidos de quedarte sin nada, ni tampoco al tercero del mejor en un torneo de 30 ir a Sudamericana, porque quedar tercero es un nivel para ir a Libertadores. Acá el que sale perjudicado es el tercero de la tabla anual, porque hiciste un año dentro de todo bastante bueno. Por ejemplo, para Argentinos Juniors fue un año de la puta madre, más allá de no haber ganado nada. Pero para el noveno, para mí, pero convengamos que también... al noveno no lo perjudica. Para mí, que encontrarte con la chance de ir a Libertadores. Convengamos que también generalmente... El año pasó porque quedó Barracas, pero Independiente estuvo a esto de quedar noveno. Bueno, el año pasó coincidió que fue Barracas. Y también lo que te mata en el sentido, de Independiente. Por ejemplo, toca Independiente, justo estaba pensando ese caso. Te toca Independiente, clasifica noveno, ir a jugar la fase 2. ¿Qué haces? Igual te digo que... ¿Te reforzás como para decir, la jugamos y vemos si nos clasificamos a una internacional? O no arriesgas nada porque si te reforzás y perdiste, tenés que pagar el sueldo, tenés clavado 10 sueldos altos. Y te altos. digo que bajo el contexto, igualmente, aunque sea Independiente, yo creo que le conviene mucho más ir a pelear una Copa Sudamericana. No. Porque en lo que es... Ya por la plata que te haga jugar la fase de grupo, Sí, te conviene ir a Libertadores. obvio. Sí, pero ¿y si no pasás? O sea, estamos hablando de que No, equipo que si vos quedaste noveno Bueno, es pero- porque no tenés ni el plantel ni la fortaleza, Depende a no ser que sea, puede ser Estudiante de La Plata, Vélez o No. todo eso. Pero me parece que un equipo como Independiente, que no tiene la actualidad como para decir, yo te paso una fase 2 o una fase 3 y te entro a Libertadores, ahí sí, tiene que ser un equipo que está seguro, como lo pudo haber sido Boca, que perdió en un partido donde lo juega 400 veces, o Argentinos Junior, que tuvo la mala suerte de que le tocó un equipo muy bueno en fase 2 y un equipo muy bueno en fase 3. Pero para un rival, un equipo que no tiene la certeza de que la va a pasar, como lo puede ser Independiente, prefiero ir a jugar Sudamericana, pelearme el puesto en Sudamericana y realmente un equipo... No, pero no lo que tenés nada también para perder. no, Sos es- Barraca y estás más- noveno y tenés la chance de jugar Libertadores. No tenés Sí. nada para perder, ya está. No, pero aparte vos lo estás pensando de un lado deportivo, que yo igual puede ser que coincida en cierto Deportivo y punto. económico. No, económico no te sirve, Económico, boludo. Tenés la chance de jugar salvo- Libertadores, te salvás. salvo- Es muy difícil entrar a la Libertadores por un equipo que queda noveno décimo. Salvo el No, tesorero, boludo. salvo el tesorero del club, a nadie más le importa lo económico a la hora de todos quieren jugar a Libertadores, punto. Es que Después, si no podemos jugar a Libertadores, quiero jugar a Sudamericana, obvio. Es que va a ser un quilombo eso cuando estemos en la última fecha, va a ser un quilombo, porque el que esté séptimo, octavo va a querer terminar noveno, el que termine noveno, el que termine décimo va a ahí buscar donde el noveno puesto. empiecen los, perdió de Es misteriosamente. que van a buscar el noveno puesto, es increíble, pero van a buscar el noveno puesto. Pero también en el sentido de que entra una fase 2, Barracas, Riestra, cualquier equipo de esto, no tiene nada para perder. Hoy en día te enfrentás con un Barcelona-Ecuador y me parece que si le ganás... Y aparte, Barraca no se va a reforzar para jugar la Copa, va a ir Por con eso, lo que tiene, va a ir si con la lo que pasa, tiene. la pasa. Y si la gana y juega con Botafogo, si le gana la hazaña de todos los tiempos, se metió en fase de grupo de manera heroica, sacó a 2 cucos de seguido y bla, bla, bla. Y si no se mete, y bueno, es Barraca, entró noveno y bla, bla, bla. Ahora Argentino entró tercero en la tabla anual. Vos decís, tengo un equipo que si le sumo, entré tercero en la tabla anual, a este equipo le sumo 1 o 2 jugadores, tengo chance de ser campeón. Suma esos 1 o 2 jugadores y perdés en la fase 2 y tenés que salir a venderlo porque no tenés forma de, como esto que hablamos el Lescano. O sea, Argentino, ¿para qué va a tener tantos jugadores? Mismo que llevó Enzo Pérez, lo llevó para jugar la Libertadores. Y Enzo Pérez ahora se va a quedar jugando el campeonato local nomás, lamentablemente. Entonces eso como que por ahí también perjudica al tercero decir, soy el tercero, ¿y qué hago? ¿La voy a jugar así nomás a ver si clasifico y después me refuerzo para la fase de grupo? ¿O me quedo en el molde y veo qué pasa? Tenemos, para cerrar este tema, los cupos finalmente, los que terminan para dejarlo un poco más claro.
siempre hablando para la Copa del 2028, el campeón de la Apertura, el campeón de la Clausura, el campeón de la Copa Argentina, el primero y segundo de la tabla anual y el noveno de la tabla anual, quería fase 2 el noveno. Igual todo esto hablando de 2028, que es si en el 2028 seguimos teniendo el mismo formato de fútbol, capaz la Apertura y Clausura se dinamitó. Eso es otro tema, porque Apertura y Clausura no premia al bueno a la larga, en el sentido de que cuando vemos la tabla anual, el que sale primero y segundo de la tabla anual no ganaron en la Apertura y Clausura. Sí, pero es muy raro. El campeonato lo ganó Estudiante, que clasificó octavo de pedo, y Platense, que clasificó último y de pedo. O sea, está premiando a dos equipos que en 15 partidos fueron casi que irregulares, porque clasifican la mitad de los equipos, y en los otros 4 partidos fueron buenos. Entonces, medio como que en ese sentido es raro que barra un poco a los de arriba en cuanto a liberar cupo, porque viste lo que hablamos siempre, de que por ahí vos estás tercero o cuarto en la tabla anual, pero bueno, el que va primero ganó la Apertura caminando y ya está dentro, entonces lo corro hacia abajo. Y otro problema, por ejemplo, el campeón de la Apertura es el quinto de la tabla anual y libera cupo. El noveno pasaría a Sudamericana y ahí el décimo iría a la fase 2. Claro, es un quilombo. Y generalmente, sacando casos como fueron este año, que fueron Platense y Estudiante de La Plata, generalmente los que quedan más arriba van a ser los campeones. Por lo tanto, ponele campeón Clausura, campeón Apertura, campeón Copa Argentina, y ya está liberando 3 cupos, y el 12avo está yendo a jugar Libertadores. Sí, y cupos que no se liberan porque desde arriba hacia abajo, que vos decís, bueno, el primero de la tabla anual es el campeón y la va a jugar ahora el tercero. No, se te libera un cupo en la mitad de la tabla ahí por el quinto, porque el fútbol argentino te da que el séptimo, octavo de la tabla anual es el campeón. Y vos, por ahí no entendés cómo pasa, pero sí, es muy irregular en ese sentido. Sí, pasamos antes de Tito y trajo una nueva sección, pero antes vamos a repasar las tablas, pero antes tengo para recomendarles otra cosa. A ver. A Gráfica Chacabuco, impresiones digitales, fábrica de sellos, tarjetas full color, sobres comerciales, carpetas, anillados plastificados, gigantografías, banners y mucho más. Visitalos en Chacabuco 124 entre la avenida Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina. Contactate al 11 6410 6617, 11 6410 6617. Podríamos hacer una gigantografía del Chiquitapia y ponerla por acá atrás. Sí, con una corona, porque la verdad que no da contenido a más no poder. Bien, le mandamos un saludo a Tommy Sheckman, que ahí manda saludos en el chat. Y ya entramos a analizar un poco las tablas, un poco rápidamente, así llegamos con la sección de Tito.